Bien, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Ya el día miércoles estuvimos hablando de la santidad. Creo que eso quedó bastante claro. Solamente para poder entender lo que va a decir los versículos que vamos a estar estudiando hoy, pues es necesario leer vamos a leer desde el versículo 13, ¿de acuerdo? Versículo 13, todos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Recuerden que aquí estamos hablando de un llamamiento, como bien lo pone ahí como título nuestra Reina Valera, un llamamiento a una vida santa. Ya por supuesto entendemos a qué se refiere esa vida santa a la que nos está llamando aquí, por lo menos el título de Reina Valera. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hasta ahí lo hemos enseñado, ahí están las enseñanzas, cualquier cosa las pueden revisar. Dice el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta ahí vamos a llegar y vamos a ir viendo parte por parte como lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Vemos aquí en el versículo 17 que el apóstol Pedro les habla a los cristianos a los cuales les escribe, y nos habla a nosotros hoy, ¿verdad? Y nos dice: y si invocáis por Padre, que es lo que nosotros hacemos siempre, ¿verdad? Nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, el Padre celestial. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es interesante, estaba revisando esto de la acepción de personas. Hay muchos versículos, por lo menos tengo 4 aquí, que hablan de que Dios no hace acepción de personas. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pedro. Aquel que sin acepción de personas, ese Dios que es un Dios imparcial, algo que muchas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta ser imparciales. Dios no, Dios sí es imparcial. Dios, dice Romanos, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no es si es hombre o si es mujer. Dios es nuestro Padre y no hace acepción de personas. Y dice que ese que no hace acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y esto es muy importante también entenderlo. Dios nos va a juzgar a nosotros según la obra de cada uno. Y no solo nos va a juzgar en el tiempo futuro, sino que ya nos está juzgando, nos juzga
Dios nos juzga y por eso es que muchas veces nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la disciplina de Dios, con el trato de Dios con sus hijos como cristianos que somos, ¿de acuerdo? Entonces, verso 17, vamos a ver aquí un detallito. Si invocáis según juzga, correcto, juzga. Juzga según la obra de cada uno. ¿Qué dice después de eso? ¿Qué dice que Dios juzga? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto de conducirse en temor, tenemos que entenderlo. Aquí esta palabra o este verbo conducíos tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos comportamos. Tiene que ver con la forma en que nosotros nos conducimos, en la forma que nosotros vivimos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos dice que debemos conducirnos? En temor. Este temor, la palabra temor, tiene que saberse interpretar de acuerdo al contexto en el que se está usando, porque a veces entendemos temor como terror, como un estado de terror. Pero no es de ese temor el que nos está hablando aquí. Aquí nos está hablando de un temor que tiene que ver con una reverencia, con un respeto que nos lleva a vivir una vida de adoración a Dios. Entonces, cuando dice conducidos en temor, está diciendo compórtense, vivan, condúzcanse de una manera que reverencie a Dios. Interesante porque a veces, hermanos, nosotros se nos ha criticado, algunas personas nos critican cuando hablamos de seguridad de salvación. Pero una cosa que siempre nos hemos cuidado, por lo menos este servidor, es de nunca poner como una cosa de poca importancia lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir, con esto que Pedro está hablando aquí, con cómo nos comportamos. Es sumamente importante, escúchenme, amados hermanos, sumamente importante entender que la palabra del Señor nos dice, condúzcanse, compórtense, conducidos, dice, en temor, en una forma que reverencie a Dios, no solo en unas cuantas cosas, no, en toda nuestra manera de vivir. ¿De acuerdo? Ahora dice el versículo, ¿cuánto tiempo debemos conducirnos en temor? Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra, todo el tiempo que nosotros permanezcamos en esta tierra, recordemos que esto de la peregrinación tiene que ver mucho con aquel pasaje que dice que somos peregrinos en esta tierra. Eso da la idea como del tiempo que nosotros caminemos por esta tierra. Los 50, 60, 70, 80, 90 años que Dios nos quiera dar de vida, ese tiempo de peregrinación en este mundo es el tiempo que tenemos que conducirnos, dice, en temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es importante, hermanos, aquí el principio de lo que Pedro nos está tratando de enseñar a nosotros. Primero se los escribió a los primeros cristianos, pero ahora viene ahora lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? Como palabra inspirada de Dios, y nos dice Dios hoy, usted mi hermano, usted mi hermana, usted joven que me escucha o que me está viendo a través de esta cámara, usted debe conducirse, comportarse de una manera que reverencie a Dios, que adore a Dios. ¿De acuerdo? No es cualquier forma, no, Dios me salvó, entonces ahora yo ando por ahí, por la vida, y no importa, ahí de vez en cuando me porto bien y otras veces me porto mal. No. No, la palabra es clara y nos enseña que debemos vivir
todo el tiempo de nuestra peregrinación en una vida que agrade a Dios. ¿De acuerdo? Esta reverencia a Dios, este temor a Dios, es, por ejemplo, lo que vemos en el capítulo 9 de Hechos, verso 31. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Oiga esto, hermano, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo andaban estas iglesias? En el temor del Señor. ¿Cómo quiere Dios que ande la iglesia Westfalia? ¿Cómo quiere Dios que ande usted? Así, en el temor del Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, sí, hermano, yo sé que usted está luchando con ese problema, yo sé que usted está luchando con esa inquietud, está luchando con ese pecado que le cuesta, que le ha costado dejarlo, pero estás luchando y tienes que seguir luchando. Y que Dios mire en tu corazón el verdadero deseo de apartarse de ese pecado, de eso que usted sabe que está haciendo que ofende a Dios. Sí, yo sé que cuesta. A veces no queremos dejar ciertas prácticas, ciertas cosas, porque nos gusta, porque nos llena porque nos da placer o porque sencillamente nos divierte. Pero Dios nos dice que nos conduzcamos en temor. Y ese temor tiene que ver con respeto a Dios, con reverencia a Dios. El ejemplo de Hechos 9:31 habla de iglesias que andaban en el temor del Señor. Y así mismo nosotros tenemos que hacerlo. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Ya dijimos. Todo el tiempo que Dios nos dé de vida, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, bien lo hemos visto en pasajes anteriores. Somos peregrinos en este mundo y bueno, pues todo ese tiempo debemos caminar en esta forma. Ya habíamos hablado sobre esto. La palabra de Dios nos llama peregrinos, nos llama extranjeros, incluso nos dice por ahí en un versículo. Creo 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Clarito, ¿verdad? Clarito, hermanos. Explicar este pasaje es prácticamente innecesario. Claramente lo dice. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo nos llama? Extranjeros y peregrinos. No se acomode mucho este mundo. No se acomode tanto, hermano. El famoso sueño americano de los cristianos, no se acomode tanto. Siempre algo nos va a desencajar, algo nos va a faltar, algo nos va a estorbar. En alguna forma no vamos a encajar, porque somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. Nosotros a veces, pringados por el mundo, percudidos por el mundo, queremos ponernos en las mismas actitudes del mundo y andamos buscando en este mundo esa ansiada comodidad, esa ansiada vida perfecta. Así como algo como que todavía no llega, nunca va a llegar, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. No se extrañe si usted siente que usted no se termina de acomodar, porque este no es nuestro destino final. El verso 18 nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Este es un solo pasaje. Este es uno solo. El 18 y el 19 hay que leerlo junto, incluso con el 20, porque trae una sola idea.
El 18 viene del 17 que leímos, que ya explicamos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es, miren, ustedes, vamos a ver aquí en mi Biblia, Reina Valera, ustedes dicen el verso 17, ustedes deben conducirse en todo el tiempo de vuestra peregrinación, deben conducirse en temor, sabiendo, o sea, teniendo eso en cuenta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este rescate lo hemos enseñado, lo hemos hablado. Este rescate dice, fuisteis rescatados. Ojo, mi amada hermana y mi amado hermano que me escucha. Joven, aún los niños que ya entienden de lo que yo estoy hablando. ¿Y qué más que decir de los adultos y de los adultos mayores que tenemos en nuestra iglesia? Yo quiero decirle a usted en esta noche que este versículo 18 nos enseña que el rescate que Dios nos mandó, como cuando una persona está en el mar y se está ahogando y está a punto de morir, y viene el salvavidas y le tira una ¿cómo se llama esto? Algún objeto para que se salve. Y lo rescata. Lo rescatan, se mete, lo saca, se mete el salvavidas al mar y lo saca. Ahí va uno medio cabeceando, medio corcoveando, medio muerto, pero lo logró sacar y no se murió. El rescate que Dios hizo enviando a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, y que nosotros a través de la fe en Jesucristo obtenemos esa salvación, de alguna manera Dios nos habla, nos toca y nosotros respondemos a Dios. Y en ese momento el objeto este que nos salva, el salvavidas, ¿verdad? En el caso del mar, que no es otra cosa que la fe en Cristo Jesús, y entonces Dios nos rescata justo en el momento que Dios lo indica. Eso es algo maravilloso que sucede, el rescate de nuestras vidas. Dios me rescató a mí hace 9 años. Yo no sé, usted cada quien haga sus números, a ver qué día Dios te envió ese rescate. ¿Qué día usted creyó en Jesucristo como su Salvador y Dios te rescató? Pero el rescate que Dios hizo, mis amados hermanos, no fue un rescate de a poquitos. Fue un rescate definitivo. Dios vino al rescate de tu vida. Dice Pedro, el apóstol Pedro dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana tiene que ver con algo inútil. Algo vano es algo inútil, algo que no tiene sentido. Nuestra vida no tenía sentido antes de Cristo. Andábamos sin rumbo, andábamos haciendo a nuestra manera. A veces hacíamos bien, a veces hacíamos mal. Pero era vana, dice la palabra del Señor. Pedro dice, lo rescataron a ustedes de vuestra vana manera de vivir. Este rescate es un rescate definitivo. No existe tal cosa como que Dios nos rescató hace 11 años o 10 años o 20 años y ya mañana te suelta otra vez para que te muras. Ya te rescató, pero ya mañana ya no te va a rescatar más. No, es un acto definitivo de parte de Dios. Por eso yo insisto en el estudio de la palabra, porque aquí es donde se unen todos los, como dice alguien por ahí, atar cabos. Y yo sé que en este momento usted está diciendo, mira, esto tiene que ver entonces con la salvación que Dios me dio, que este servidor ha enseñado que es una salvación definitiva. El rescate fue algo definitivo, tiene que ver con salvación. Dios te salvó. El rescate es salvar. Ahora note que dice, fuisteis rescatados. Usted no se rescató a usted mismo. No crea ninguno aquí de mis hermanos que usted hizo algo para rescatarse a usted mismo.
El rescate vino del cielo mismo. Fuisteis, por eso usa la palabra fuisteis rescatados. Ese rescate tiene que ver con la liberación. En los tiempos en que Pedro habla, la esclavitud era una forma de vida bastante normal. Pero evidentemente aquí él está hablando de una liberación de la esclavitud, pero en este caso de esclavitud del pecado. Los esclavos en estos tiempos bíblicos, alguien podía llegar y pagar un precio por ellos. Un rescate, no sé, 50,000 colones, 100,000 colones, no sé cuánto podía costar un esclavo, liberarlo. Y una vez que alguien pagaba el precio por ese esclavo era libre o podía quedarse sirviéndole a la persona que lo compró. Pero la esclavitud del pecado es de lo cual Dios nos rescató aquí. No se puede obtener pagando algo material. Fue la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que nos rescató. Hay pasajes que hablan de esto, por supuesto. Primera Pedro nos lo enseña. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos con calma. Me gusta enseñar con calma para que los hermanos vayan tomando sus notas, vayan procesando la información y vayan comprendiendo las verdades del Evangelio. Mateo 20, 28. Por favor, atienda este pasaje. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino? Para dar su vida en rescate por muchos, de los cuales usted y yo somos parte, de esos muchos. ¿Qué más vemos de este maravilloso rescate? ¿Qué va a ser el rescate del 911? No, es un rescate mejor. Claro que sí. Dice Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos hablado de la justificación, ¿verdad? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es esa redención? ¿En quién es? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aleluya. La propiciación. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo Jesús fue la propiciación, fue la ofrenda perfecta, fue el pago. La propiciación tiene que ver con el pago, el precio, la vida de Jesucristo, el Cordero de Dios. Había que proveer de un Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Y Cristo fue la propiciación perfecta. Y ahora por medio de la fe en su sangre derramada, nosotros somos justificados. O en este caso, como estamos estudiando, somos rescatados. Cuando hablamos de rescate, de justificación, estamos hablando de cosas sinónimas, o sea, es lo mismo. Así como no se pierde la justificación, no se pierde el rescate. Ya Dios nos rescató, fuisteis rescatados, punto, está hecho, se ha consumado el acto. ¿Dónde más nos habla de rescate? Vamos a ver esta otra cita, primera a Timoteo 2:6. Dice la palabra del Señor, primera a Timoteo 2:6. Dice así. Hay que leer desde el 5 para entenderlo, mis hermanos. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Solo hay uno, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Repito.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Ahí está la respuesta. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo. Oiga esto, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos los cristianos. Incluso si nosotros le ponemos atención a esto, allá en Mateo nos dijo, hay un detalle aquí que dice que Cristo en Mateo 20:28, vimos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero aquí dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cómo es el asunto? ¿Se dio por todos o se dio por muchos? Bueno, ambas cosas son ciertas. Él se dio el rescate por muchos, porque muchos iban a ser salvados, pero potencialmente se dio en rescate por todos, porque todos tienen la oportunidad de ser rescatados. Evidentemente hay que creer. Entonces, eso es porque yo sé que más de alguno puede estar con la duda, ¿cómo es que Mateo dice que es por todos y Timoteo dice que es por muchos? No, al revés. Timoteo dice que es por todos y Mateo dice que es por muchos. Entonces, ambas cosas son ciertas. Se dio en rescate por muchos y se dio en rescate por todos. Por muchos porque no todos van a ser salvos y por todos porque potencialmente Él se dio por todos. Claramente Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Amó Dios al mundo? Claro, y el mundo somos todos, pero sabemos que no todos vamos a creer. ¿De acuerdo? Entonces esos detalles hay que entenderlos. Bien, entonces nos dice aquí el principio claro del versículo 18 es, hemos sido rescatados, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, lo que nos condenaba, la condenación del hombre, ser esclavo del pecado, estar totalmente dominado por la naturaleza caída, no haber tenido la oportunidad de ver la libertad espiritual que tenemos hoy. No, estábamos totalmente esclavizados, pero de eso nos rescató el Señor. Vamos a ver, creo que con un pasaje más que habla sobre este rescate, creo que quedaría suficiente. Tito 2:14, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese redimirnos es la misma redención de la que estamos hablando aquí en 1 Pedro 1:18. De modo, hermanos, que Cristo se dio a sí mismo, dio su vida por nosotros, para que fuéramos redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para Él celoso de buenas obras, del cual nosotros somos parte. Bien, sigue diciendo el apóstol Pedro en el verso 18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir, él está diciendo claramente que recibimos esa vana manera de vivir de nuestros padres. Es muy probable que esta vana manera de vivir heredada de los padres, el apóstol Pedro les está tratando de decir a ellos lo que tiene que ver con la forma idólatra de vivir de estas personas, que fue heredada de sus padres. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos por el contexto. Si usted le pone atención, dice el texto que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo? Ustedes no fueron rescatados por cosas corruptibles como oro o plata, algún tipo de ídolo, de estatua que les redimiera o que les rescatara. Sino, dice, lo que ustedes los rescató fue la sangre preciosa de Cristo. Nada más y nada menos que la preciosa sangre de Cristo. Fue la que nos rescató de esa vana manera de vivir, como claramente se lo dice el apóstol Pedro a estos cristianos. Y por supuesto nos lo dice a nosotros. La sangre de Cristo, la sangre preciosa le llama, la sangre preciosa. Esta sangre preciosa, vamos a ver un detalle aquí. Estos son los detalles que hay que ir viendo. La sangre preciosa de Cristo. Déjenme buscar el pasaje. Estoy viendo un detalle con esa preciosa. Sí, la sangre preciosa. Esta palabra preciosa no está hablando de algo bonito. Cuando dice sangre preciosa, no es que la sangre de Cristo era bonita, en el sentido de apariencia me refiero, sino que es de mucho valor. Preciosa es de precio, que tiene mucho valor. Aunque lamentablemente a veces no se le da el valor a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo. Aquí dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata. Ya dije que esto puede estar haciendo alusión a algún tipo a ídolos, a formas, pues, ¿verdad?, de ídolos. Sino, dice, con la preciosa sangre, con la sangre que vale, con la sangre que tiene una posición muy elevada, con la sangre que tiene un alto valor, la sangre preciosa de Cristo. No tiene nada que ver con una sangre bonita o fea, no es eso, es de valor, la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha, era lo que les decía ahora. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Está haciendo una comparación. Recuerde que los corderos constantemente se ofrecían como sacrificio en el antiguo pacto. Pero ahora es la preciosa sangre de Cristo, de un cordero, pero de un cordero que no tiene mancha, que no tiene contaminación, que no tiene mancha, que es sin defecto. Así es Cristo, un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto, un cordero perfecto. No podía ser de otra manera. Sin mancha y sin contaminación, impecable, totalmente sin defecto alguno. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndole, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, como diciendo, no con cosas secundarias. No puedo dejar de pensar en aquel becerro de oro que hizo Aarón y el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Al pie de la montaña, cuando se les estaba dando, ya estaba para dársele a Moisés los 10 mandamientos. Y como Moisés duró en bajar del monte, entonces de una vez el pueblo le dijo a Aarón, hagamos un becerro para que lo adoremos, porque ya Moisés no volvió, nos dejó aquí tirados. Esa vana manera de vivir, con cosas corruptibles como lo es el oro, porque el oro, por muy oro que sea, es corruptible. Pero él dice, no es así, no es con eso, es con la preciosa sangre de Cristo, con la sangre que vale, con la sangre que tiene un gran valor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos dice en el verso 20 que ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo.
A nosotros nos cuesta mucho entender esto, de cómo es que ya todo estaba, aquí dice, ya estaba destinado. Eso tiene que ver con el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Ese conocimiento que ya Dios tiene con anterioridad. Él sabe por anticipado, ya estaba destinado. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, sí. Pero dice Pedro que ahora se viene a manifestar. Dice en los postreros tiempos. Estos postreros tiempos son los tiempos que estamos viviendo. Cuando la palabra habla de los postreros tiempos, refiere al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos en los postreros tiempos, desde que Cristo ascendió al cielo, cuando Él vino en su primera venida, hasta su segunda venida, estamos en un lapso que se llama los postreros tiempos o los últimos tiempos. Amén. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Lo cierto del caso, ahorita vamos a ver eso, es que el apóstol nos está enseñando, hermanos. El apóstol nos está enseñando desde el verso 17, traer una sola idea. Una sola idea, pero enseñándonos muchas cosas a la vez. Que nos debemos conducir en temor todo el tiempo que vivamos sobre esta tierra. Que fuimos rescatados de forma definitiva de la vana manera de vivir que teníamos. Esa que fue heredada de nuestros padres. A veces la tradición, a veces es que así pensaba mi abuelo, así pensaba mi bisabuelo, así pensaba mi tatarabuelo, entonces yo tengo que pensar igual. Esa vana manera de vivir que viene así como en una cascada, en una cadena, dice el apóstol Pablo. Ustedes, le dice Pedro a los cristianos, a los que les escribe, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Y fueron rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Y les describe que esa sangre fue como de un cordero. Él sé cómo está haciendo una comparación. Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese cordero ya estaba destinado. Este acto de darse Cristo como cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que ya estaba destinado. Desde antes de la fundación del mundo. Estaba destinado allá, desde antes de la fundación del mundo, desde los tiempos inmemoriales, desde los tiempos que nosotros no podemos entender. Pero dice que ahora se viene a manifestar en los postreros tiempos. En los postreros tiempos en los que Pedro está hablando, en estos postreros tiempos se vino a manifestar. Cuando Cristo viene a la cruz, muere y resucita, dice la palabra, ahí inicia el tiempo, los postreros tiempos, y ahí se manifiesta este cordero muriendo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Ahora vamos a ver por qué estamos diciendo que estos son los postreros tiempos. Repito, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Quiero hacer una pausa para preguntar cómo se está oyendo, hermanos. ¿Hay algún corte? No, pastor. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Hasta el momento, excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Postreros tiempos. ¿Por qué estoy diciendo que estamos viviendo los postreros tiempos? ¿Y por qué estoy diciendo que los postreros tiempos son desde la primera venida hasta la segunda venida? Vamos a ver pasajes. Veamos segunda a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. ¿Quién escribe segunda a Timoteo? Pablo. Pablo le escribe a Timoteo. Por eso se dice segunda a Timoteo. No segunda de Timoteo, sino segunda a Timoteo. 3:1 dice así. También debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos desde hace 2000 años. Estamos en tiempos peligrosos. Solamente hay que estudiar un poquito de historia para ver cómo la iglesia ha sido perseguida, anticristos han ido y han venido, falsos cristos, cómo han habido falsos apóstoles, falsos profetas, en fin, hermanos, esto ha sido los postreros días que Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y si usted sigue leyendo, lo va a entender más, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etc. Pablo le está hablando de los postreros días a su pupilo, a su discípulo Timoteo. ¿Qué otro pasaje nos enseña que estamos en los postreros días? Primera de Pedro, aquí sí podemos decir primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, bueno, lo hemos estudiado, ¿verdad? En días pasados, hablando de la guardanza de Dios, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se vino a manifestar en estos postreros tiempos esa salvación que, por cierto, nos dice la misma palabra que estaba que no se entendía en el Antiguo Testamento, eran profetizadas las cosas, pero los mismos profetas no entendían hasta que ya vino el tiempo del cumplimiento y entonces ahí el misterio oculto se reveló y estamos definitivamente con una salvación para judíos y para gentiles de una forma ya totalmente abierta. Se vino a manifestar en este tiempo postrero. Ahí mismo en 1 Pedro capítulo 1, pero en el verso 20, dice, bueno, es el que estamos estudiando, ¿verdad? Que la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De acuerdo? Estamos en los postreros tiempos, como bien lo estamos viendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice así, sabiendo primero esto, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estamos en esos postreros tiempos donde han venido apareciendo burladores, gente que anda en sus cosas, inventando y tratando de engañar a los otros, andando según sus propios malos deseos. Y diciendo, dice el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto lo hemos tenido desde que Cristo vino y ascendió al cielo. Hemos tenido estas personas, especialmente después de cierto tiempo, que dice, Pedro lo está escribiendo aquí, de personas que decían, ¿dónde está la promesa de su venida? De su segunda venida. Eso es pura mentira, dice. Esto es lo que está hablando. En los postreros tiempos vendrán burladores. Estamos en esos postreros tiempos. Judas capítulo 18. Judas capítulo 18, perdón, versículo 18. Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, simplemente es Judas, versículo 18. Dice así, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si nos devolvemos un poquitito, leemos el 17 para entenderlo mejor, dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos burladores son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el temor
de Dios. ¿Estamos en los postreros tiempos? Sí. Pero usted dice, aunque vengan esos burladores, ustedes sigan edificándose sobre la santísima fe que ustedes han tenido. Entonces, evidentemente está hablando de un periodo en el que estamos viviendo que se llaman los postreros tiempos. El otro pasaje que nos ayuda a entender es primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Éjatos hora en griego, último. Lo mismo, la misma palabra griega para todos los versículos que vimos anteriormente. Hijitos, ya es el último tiempo. Éjatos, la misma palabra griega para decir postreros en los versículos en todos los que he citado. Ya es el último tiempo, ya estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, el postrer tiempo o los tiempos postreros. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, amados hermanos, volviendo a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, entonces entendemos que nosotros, 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya entendimos eso, ya estaba determinado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ese rescate que viene hablando, que fuimos rescatados con la sangre de Cristo, con la preciosa sangre de Cristo, se viene a manifestar en los postreros tiempos, por amor de vosotros. El rescate llegó, les dice, el rescate está aquí, es creer en la preciosa sangre de Cristo, que fue ese rescate que viene a ser manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, como de un cordero sin mancha, Cristo, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero ya estaba destinado, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. O sea, mediante ese cordero creemos en Dios, o mediante el sacrificio de ese cordero, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es esto, mis amados hermanos. Ese es el nivel de Salvador que tenemos. Un rescate total. A través de la preciosa sangre de Cristo. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se viene a manifestar en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Mediante ese sacrificio, ese cordero, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Dios le resucitó. ¿Quién le resucitó de los muertos? Y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo creo, mis hermanos, que más hermoso no puede ser lo que Dios nos dio a nosotros, lo que Dios hizo con nosotros. Yo no sé si esto que hemos visto hoy te motiva a seguir adelante, te motiva a decir, wow, Señor, ¿qué tú hiciste conmigo? ¿Ah?
¿qué hiciste conmigo? Y rendir nuestro corazón a Él, pero rendirlo absolutamente. Decirle, Señor, está bien, aquí estamos. Aquí estoy. Ya me rescataste. Hermano, un predicador decía, un día esto escuchaba a un predicador diciendo que nosotros, y tiene razón, porque nosotros somos esclavos de Cristo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del diablo. Los que fuimos esclavos, todos en algún momento fuimos esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas. Pero viene Cristo Jesús, ese Cordero sin mancha, y nos rescata. Da su vida en rescate por nosotros. Como si fuera poco, ese rescate es un rescate definitivo. ¿Por qué yo remarco que es definitivo? Porque no es que Dios nos está rescatando hoy y mañana nos suelte y que nos muramos y pasado mañana nos vuelve a rescatar. Eso no es así. Los que estudian el texto original aquí, que son pocos por supuesto, pueden corroborar lo que yo estoy diciendo. Fuiste rescatados es un tiempo verbal aoristo. Claramente es un aoristo, déjeme ver si estoy bien, un aoristo indicativo en voz pasiva. Es una acción real, definitiva, que no cambia, hermanos. Fuimos rescatados. No tema usted a aceptar que Dios te rescató de manera definitiva. Por el contrario, recíbalo con gozo. Recíbalo con alegría. Dios te rescató. Es real. Yo sé, hermanos, yo sé que tal vez algunos de ustedes no conocen lo que es un aoristo. Hay hermanos nuevos aquí que no han oído hablar de esta palabra, pero es un verbo que lo que indica es que la acción es definitiva. Está en un modo que se llama indicativo, que indica que la acción es real, que es verídica, que sucedió. Los cristianos realmente sucede ese rescate en los que venimos a Cristo. Y en voz pasiva, que indica que el acto es hecho por Dios. Nosotros somos receptores de la acción. Fuimos rescatados. La sangre de Cristo, el instrumento por el cual nosotros fuimos rescatados, o con el cual fuimos rescatados, con la preciosa sangre de Cristo. Describe a Cristo como un cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación, que ya estaba listo, ya estaba desde antes de la fundación del mundo, y que se vino a manifestar, se vino a dar en estos postreros tiempos. ¿Y por qué? Por amor de usted, de todos los que están en este momento escuchando, por amor de vosotros, a causa de vosotros, dice, por amor de vosotros, quiere decir, a causa, o sea, por nosotros. Nosotros fuimos la causa por la cual Cristo se dio. ¿Qué motivó a Cristo, hermanos, a darse como ese Cordero de Dios que nos describe aquí Pedro? ¿Qué motivó a Cristo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su razón de hacer eso? Usted y yo. Date cuenta que lo que Cristo hizo fue por puro amor, por un amor genuino, por salvarte, por darte la vida eterna. Y eso lo tenemos que recibir con gran gozo, con gran alegría, con agradecimiento, reconociendo que Dios, hermanos, yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo pudiste ser tan bueno conmigo? ¿Cómo? ¿Qué ingratitud? ¿Cómo es posible? Hermano, y yo tan malo que andaba en cosas, haciendo cosas que lo único que hacía era ofender a Dios.
pero Él me amó como te amó a ti. Y ese amor hizo que Él diera su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo le vamos a pagar a Dios? Bueno, eso es una forma de decirlo. En realidad no le podemos pagar a Dios. Pero ¿cómo vamos a corresponder? Todos los que han tenido algún amor imposible saben lo que duele cuando no se nos corresponde un amor, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a una persona, pero esa persona no nos ama a nosotros. Los que han pasado por eso saben lo difícil que es eso. Estás correspondiéndole a Dios. Él te amó. Dice la palabra que Él nos amó primero. ¿Está usted correspondiéndole a Dios, a ese amor que Dios tuvo por ti? ¿Está correspondiéndole usted a Dios? Ese es el llamado de Dios. Ya basta de resistirnos. Ya basta de rechazar ese regalo maravilloso de Dios. ¿Por qué no entregarle por completo nuestra vida a Él, hermano? Pero entregársela por completo, ya no a media, ya no tibiamente, sino vivir completamente para Él. Bendito sea Dios. Vamos a detenernos aquí y vamos a ir a las preguntas y a los comentarios.